Hola querida familia, bienvenidos a Jesus Sector del Horror. Pónganse cómodos y disfruten de los relatos. El cementerio siempre ha sido un lugar de silencio y reposo, un refugio para aquellos que han dejado este mundo y para los vivos que buscan recordar y llorar a sus seres queridos. Pero para mí, un vigilante nocturno se ha convertido en un lugar de inquietud y terror. Mi trabajo consistía en recorrer los caminos entre las tumbas, asegurándome de que todo estuviera en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero recientemente algo había cambiado. Todo comenzó hace unas semanas. Cada noche, a las 3 de la madrugada, escuchaba el llanto de una niña. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez el eco de algún animal nocturno. Pero la tercera noche, el llanto era tan claro que me heló la sangre. Parecía venir de una zona específica del cementerio, un rincón antiguo donde pocas personas visitaban. Decidí investigar. Con mi linterna en mano, seguí el sonido del llanto a través de las sombras de las lápidas y mausoleos. El llanto me condujo a una tumba sin nombre, un montículo de tierra cubierto de maleza. No había ninguna lápida ni indicación de quién podría estar enterrado allí. La tumba no estaba en los registros del cementerio, lo cual me pareció extraño, pero no tanto como para detenerme. Cada noche, el llanto se hacía más fuerte y más desesperado. No podía ignorarlo. Finalmente, después de muchas noches de duda y miedo, decidí abrir la tumba. Utilicé una pala que encontré en el cobertizo de herramientas del cementerio y comencé a cavar. El trabajo fue agotador, pero el llanto persistente me dio fuerzas. Después de horas de esfuerzo, mi pala chocó contra algo duro. Aparté la tierra con las manos temblorosas y descubrí un pequeño ataúd de madera, deteriorado por el tiempo. Al abrirlo, lo que encontré me dejó sin aliento, una muñeca antigua, con un rostro pintado a mano y un vestido de encaje raído. Junto a la muñeca había una grabadora de voz antigua, con una cinta que giraba lentamente. El llanto provenía de la grabadora. Era un lamento infantil, una mezcla de dolor y desesperación que me hizo estremecer. Apagué la grabadora, pero el eco del llanto parecía seguir resonando en mi cabeza. Guardé la muñeca y la grabadora en una bolsa y me dispuse a regresar a la caseta del vigilante, tratando de comprender lo que había descubierto. Esa noche, no pude dormir. El llanto seguía resonando en mis oídos y las sombras en mi pequeña habitación parecían cobrar vida propia. Sentí una presencia fría y oscura que me observaba, aunque no podía verla. Intenté racionalizar lo sucedido, diciéndome que solo era una antigua grabación olvidada, pero algo dentro de mí sabía que había más. A la noche siguiente, el llanto no se escuchó en el cementerio. Sentí un alivio momentáneo, pero este se desvaneció rápidamente cuando llegué a mi casa después del turno. Apenas abrí la puerta, escuché el mismo llanto, ahora proveniente de mi propio hogar. Seguí el sonido hasta mi sala de estar y encontré la bolsa con la muñeca y la grabadora sobre la mesa, aunque recordaba haberla dejado en la caseta del vigilante. Desesperado, encendí la grabadora para detener el llanto, pero la cinta se había detenido. El llanto continuaba, incesante, como si estuviera resonando en las paredes de mi casa. Empecé a buscar frenéticamente cualquier otra fuente del sonido, pero no encontré nada. Las noches siguientes fueron un tormento. El llanto se hacía más fuerte y más penetrante, y comencé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi casa. Figuras espectrales de una niña aparecían en mis sueños, siempre llorando, siempre llamándome. Me di cuenta de que había liberado algo oscuro y antiguo al abrir esa tumba, algo que ahora estaba vinculado a mí. Intenté deshacerme de la muñeca y la grabadora, llevándolas de vuelta al cementerio y enterrándolas de nuevo. Pero el llanto no cesaba. En cambio, la presencia oscura en mi hogar se hacía más fuerte, más tangible. Sentía manos frías rozando mi piel, susurros en la noche que me hablaban en un idioma antiguo y olvidado. Busqué ayuda en todas partes, sacerdotes, médiums, incluso investigadores paranormales. Pero nadie pudo detener el llanto. Cada intento de exorcismo o purificación solo parecía enfurecer a la entidad más.
Mis amigos y familiares comenzaron a alejarse de mí, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y el constante lamento. Mi salud se deterioró rápidamente. No podía dormir, no podía comer. Perdí mi trabajo en el cementerio, ya que era incapaz de cumplir con mis deberes. Mi vida se desmoronaba, consumida por el llanto y las sombras que ahora dominaban mi existencia. Una noche, mientras el llanto resonaba más fuerte que nunca, una figura apareció a los pies de mi cama. Era la niña de mis sueños, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de lágrimas. Me susurró algo que no pude entender, pero sentí un dolor profundo en mi pecho. Me di cuenta de que la única forma de detener el llanto era descubrir la verdad detrás de esa tumba sin nombre. Regresé al cementerio por última vez, armado con una pala y una determinación desesperada. Cavé más profundo, buscando algo que me diera respuestas. Finalmente, encontré un diario viejo, mojado y cubierto de tierra. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no podía comprender, pero las últimas páginas estaban en inglés. El diario relataba la historia de una familia que había vivido cerca del cementerio hace más de un siglo. La hija menor había desaparecido misteriosamente y sus padres, consumidos por el dolor, comenzaron a realizar rituales oscuros para intentar traerla de vuelta. El diario hablaba de pactos con entidades malignas y sacrificios humanos. Al parecer, habían sellado el espíritu de su hija en la muñeca, esperando que algún día alguien la encontrara y completara el ritual. Comprendí que al abrir la tumba y activar la grabadora, había liberado el espíritu atrapado de la niña, pero también había despertado a las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Estas entidades ahora me perseguían, alimentándose de mi miedo y desesperación. No sabía cómo detenerlas. Mi única esperanza era encontrar a alguien que pudiera comprender el idioma del diario y realizar un ritual para apaciguar a los espíritus. Pero el tiempo se agotaba. El llanto de la niña se hacía más fuerte y las sombras en mi casa se volvían más agresivas. Una noche, al borde de la locura, decidí enfrentarme a la entidad directamente. Me armé con el diario y la grabadora y regresé al cementerio, al lugar donde todo había comenzado. Encendí la grabadora y comencé a leer las palabras del diario en voz alta, esperando que de alguna manera esto calmara a los espíritus. El aire a mi alrededor se volvió frío y pesado, y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, formando figuras grotescas y distorsionadas. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído: no puedes escapar. El llanto de la niña se transformó en un grito agudo y desesperado, y las sombras se abalanzaron sobre mí. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Todo se volvió negro, y caí al suelo, sin fuerzas para seguir luchando. Desperté al amanecer, tendido en el suelo del cementerio. El diario y la grabadora habían desaparecido, y el llanto había cesado. Me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada para siempre. Regresé a mi casa, esperando encontrarla libre de la presencia oscura, pero las sombras aún estaban allí, aunque más tenues. El llanto ya no me perseguía, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. La niña había encontrado su descanso, pero yo había quedado marcado para siempre por las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Mi vida había cambiado irrevocablemente y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora, cada noche, siento la presencia de las sombras, esperando en la oscuridad. El llanto ha cesado, pero los susurros persisten, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. La casa del abuelo. La decisión de pasar las vacaciones de verano en la casa del abuelo, ubicada en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, me llenaba de entusiasmo. El abuelo siempre había sido una figura misteriosa y encantadora, lleno de historias y secretos que me fascinaban. Mis amigos y yo, con los que crecí en la misma cuadra, compartíamos una pasión por lo desconocido y lo paranormal. Las historias de fantasmas, monstruos y misterios sin resolver eran nuestro pan de cada día. La casa del abuelo estaba ubicada cerca de un antiguo cementerio, un lugar que, aunque podía parecer tétrico para muchos, a nosotros nos parecía una fuente inagotable de aventuras y emociones.
La primera vez que llegamos, nos sorprendió la tranquilidad del lugar. La casa era una estructura vieja pero robusta, con un amplio patio trasero que daba directamente al cementerio. Las tumbas y mausoleos se extendían hasta donde alcanzaba la vista y las lápidas, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían contar historias de siglos pasados. El abuelo, con su carácter afable y su risa contagiosa, nos acogió con los brazos abiertos. Nos mostró la casa y nos dejó instalar una tienda de campaña en el patio trasero. Estábamos emocionados por la perspectiva de dormir al aire libre, bajo el cielo estrellado, con el cementerio como telón de fondo. Esa primera noche, nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas de terror en un pequeño proyector que habíamos traído. Las risas y los gritos resonaban en la oscuridad, mezclándose con los sonidos lejanos de la naturaleza. A medida que avanzaban los días, nuestra curiosidad por el cementerio crecía. Durante el día, explorábamos los rincones más remotos, leyendo las inscripciones en las lápidas y tratando de imaginar las vidas de las personas enterradas allí. Sin embargo, el abuelo nos advirtió que no debíamos acercarnos al cementerio durante la noche. Decía que había cosas que era mejor no molestar, espíritus que preferían la tranquilidad de la oscuridad. Aunque sus advertencias nos asustaban un poco, nuestra sed de aventura y nuestra incredulidad juvenil nos hacían desoír sus palabras. Una noche, después de haber pasado el día explorando el cementerio y sus alrededores, decidimos quedarnos despiertos hasta tarde otra vez. Nos reunimos alrededor del fuego, contando historias de miedo y riendo nerviosamente cada vez que el viento susurraba entre los árboles. Alrededor de las 2 de la mañana, alguien propuso que fuéramos a dar un paseo por el cementerio. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Sin pensarlo 2 veces, aceptamos. Cruzamos la verja que separaba el patio de la casa del cementerio, armados con linternas y un par de cámaras para documentar nuestra aventura. El lugar, que durante el día parecía casi acogedor, se había transformado en un laberinto de sombras y susurros. Las lápidas brillaban bajo la luz de la luna y el viento parecía llevar consigo los lamentos de las almas perdidas. Caminábamos en silencio, tratando de no hacer demasiado ruido, conscientes de la presencia invisible que parecía acecharnos desde cada rincón. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y excitación. De repente, uno de mis amigos señaló hacia una de las tumbas más alejadas. Allí, en medio de la oscuridad, se distinguía una figura alta y delgada. Al principio pensamos que se trataba de un truco de la luz, pero a medida que nos acercábamos, la figura se hacía más clara. Era una figura sin rostro, con cuernos que se curvaban hacia el cielo. Nos observaba desde lejos, inmóvil, como si nos estuviera esperando. El miedo se apoderó de nosotros. Retrocedimos lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran llamar la atención de la figura. Pero el pánico era demasiado fuerte. Empezamos a correr, dejando atrás nuestras linternas y cámaras. El sonido de nuestros pasos resonaba en la noche, mezclándose con el latido acelerado de mi corazón. No miré hacia atrás, pero podía sentir la presencia de la figura siguiéndonos, cada vez más cerca. Llegamos a la tienda de campaña y nos metimos dentro, tratando de recuperar el aliento y calmar nuestros nervios. Nadie decía una palabra. Estábamos demasiado asustados para hablar. Pasaron los minutos, luego las horas, y finalmente, el cansancio nos venció y nos quedamos dormidos. Pero mi sueño fue inquieto, lleno de pesadillas en las que la figura sin rostro me perseguía sin descanso. A la mañana siguiente, intentamos convencer al abuelo de que lo que habíamos visto era real. Pero él simplemente nos miró con una mezcla de preocupación y resignación. Nos dijo que había cosas en ese cementerio que era mejor no perturbar, que algunas almas no encontraban paz y vagaban por la eternidad buscando algo que nunca encontrarían. Aunque tratamos de olvidarlo, la imagen de la figura sin rostro con cuernos quedó grabada en nuestras mentes. Esa noche, decidimos no salir de la tienda de campaña. Nos quedamos dentro, hablando en susurros y tratando de distraernos con historias más ligeras. Pero cuando llegó la medianoche, no pude resistir la tentación de mirar hacia el cementerio.
Me asomé por la puerta de la tienda y allí, en medio de la oscuridad, vi nuevamente la figura. Esta vez, estaba más cerca, casi al borde de nuestro patio. Nos observaba, inmóvil, con una presencia que helaba la sangre. El miedo que sentí fue indescriptible. Cerré la puerta de la tienda y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, producto de nuestra imaginación y el ambiente inquietante del lugar. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Esa noche, apenas dormí, escuchando cada crujido y susurro, temiendo que en cualquier momento la figura atravesara el patio y se acercara a nosotros. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y desesperación. Tratábamos de mantenernos ocupados durante el día, explorando el pueblo y evitando el cementerio. Pero cuando caía la noche, el terror volvía. La figura parecía acercarse cada vez más, y aunque tratábamos de no mirar hacia el cementerio, su presencia era ineludible. Finalmente, la situación se volvió insostenible. Decidimos que era mejor irnos antes de que algo peor sucediera. Le explicamos al abuelo nuestra decisión, y aunque trató de persuadirnos para que nos quedáramos, finalmente aceptó. Hicimos nuestras maletas y dejamos la casa, con la figura sin rostro y con cuernos observándonos desde el cementerio. El viaje de regreso fue silencioso y tenso. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que aquello nos había marcado para siempre. Al llegar a casa, traté de seguir con mi vida, pero el recuerdo de la figura me perseguía. Tenía pesadillas constantes en las que la figura aparecía en mi habitación, observándome con esos ojos vacíos y sin rostro. Busqué respuestas en libros y foros de internet, tratando de entender qué era lo que habíamos visto. Encontré historias similares, relatos de figuras sin rostro y con cuernos que aparecían en cementerios y otros lugares oscuros. Algunos decían que eran demonios, otros que eran almas en pena. Pero ninguna explicación me dio la paz que buscaba. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo, aunque nunca desapareció por completo. Me mantuve alejado de los cementerios y lugares oscuros, tratando de evitar cualquier cosa que pudiera traer de vuelta esos recuerdos. Pero a veces, en la quietud de la noche, todavía puedo sentir la presencia de la figura sin rostro, observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. El ritual en el cementerio. Recuerdo aquel día con una claridad perturbadora, como si las sombras de ese evento hubieran marcado mi memoria de una manera indeleble. Éramos adolescentes en la preparatoria, llenos de esa inmadura euforia que acompaña a la juventud. No éramos conscientes de los peligros reales, ni de las fuerzas que no comprendíamos. Esa noche, decidimos, en nuestra ignorancia, adentrarnos en un cementerio abandonado para realizar un ritual. Lo veíamos como una especie de desafío, una prueba de valentía para impresionar a los demás. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad, escondido entre árboles retorcidos y maleza que parecía devorar los antiguos sepulcros. Las historias que circulaban sobre el lugar eran diversas, pero todas coincidían en un punto: aquel era un lugar maldito. A veces, escuchábamos rumores sobre personas que desaparecían al aventurarse allí, o de quienes regresaban, pero con la mente fracturada, irreconocibles. Sin embargo, en nuestra arrogancia juvenil, lo vimos como una simple leyenda urbana, un cuento para asustar a los incautos. Esa tarde, nos reunimos en la casa de uno de mis amigos. Estábamos nerviosos, pero intentábamos disimularlo con risas y bromas. Nos aseguramos de llevar una vela negra, un pentagrama dibujado en un trozo de papel viejo y una botella de licor que habíamos conseguido de alguna manera. El plan era sencillo: entrar al cementerio, encontrar una tumba adecuada, encender la vela, recitar unas palabras que encontramos en internet y beber un trago. Al menos, eso era lo que pensábamos. El camino al cementerio fue más largo de lo que recordaba. La noche caía lentamente y el crepúsculo teñía el cielo de un tono rojizo que resultaba ominoso. Los árboles parecían extender sus ramas como dedos esqueléticos y el viento susurraba entre las hojas, creando una atmósfera inquietante. A medida que nos acercábamos, el silencio se hizo más pesado, casi tangible. Nuestras risas y conversaciones se apagaron, dejando solo el sonido de nuestros pasos y el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies.
Al llegar, saltamos la oxidada reja que rodeaba el cementerio. La verja chirrió de manera siniestra al moverla, como si protestara por nuestra intrusión. Caminamos por los senderos descuidados, sorteando lápidas medio enterradas y estatuas desgastadas por el tiempo. Nos detuvimos en una tumba que parecía adecuada, una lápida rota, con inscripciones casi ilegibles y un ángel de mármol cuyo rostro estaba erosionado, dándole una expresión perturbadora. Encendimos la vela y colocamos el pentagrama en el suelo. Uno de mis amigos comenzó a leer las palabras del ritual, su voz temblorosa pero decidida. La noche estaba en completo silencio, salvo por el murmullo distante del viento. Cuando terminó de recitar las palabras, todos tomamos un trago de la botella, pasando el licor entre nosotros. Nos quedamos esperando, expectantes, pero nada sucedió. Nos reímos, sintiéndonos tontos por haber creído que algo pudiera pasar. Pero esa risa pronto se desvaneció cuando uno de mis amigos comenzó a comportarse de manera extraña. Primero fue un leve temblor, luego empezó a murmurar incoherencias. Pensamos que estaba bromeando, pero su expresión se tornó cada vez más perturbada. Sus ojos parecían perderse en la oscuridad, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir. Intentamos calmarlo, pero sus murmullos se convirtieron en gritos. Empezó a hablar de sombras, de figuras que se movían entre las tumbas, de voces que le susurraban cosas horribles. Sus gritos se volvieron más desesperados, hasta que finalmente se desplomó al suelo, convulsionando violentamente. Nos quedamos petrificados, sin saber qué hacer. Uno de nosotros, más lúcido, sacó su teléfono y llamó a una ambulancia, mientras los demás intentábamos sujetar a nuestro amigo. La espera fue eterna. Los minutos se arrastraban mientras veíamos a nuestro amigo retorcerse y gritar, sus ojos desorbitados y su boca espumante. Cuando finalmente llegó la ambulancia, los paramédicos lo subieron rápidamente y se lo llevaron. Nosotros quedamos allí, en medio del cementerio, aturdidos y aterrorizados. No sabíamos qué había sucedido, pero todos sentíamos que habíamos desatado algo terrible. Los días siguientes fueron un borrón de preocupación y miedo. Nuestro amigo fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Los médicos no podían explicar su comportamiento. Decían que había sufrido algún tipo de colapso mental, pero nosotros sabíamos que había algo más. Intentamos hablar con él, pero cada vez que lo hacíamos, solo repetía las mismas palabras, sombras, voces, maldición. Con el tiempo, los demás intentaron seguir con sus vidas, pero yo no podía. Algo en mí había cambiado esa noche. Empecé a investigar el cementerio, a buscar información sobre sus leyendas y su historia. Descubrí que, hace muchos años, se había construido sobre un antiguo terreno indígena un lugar sagrado que había sido profanado. Se decía que los espíritus de los muertos no podían descansar y que aquellos que perturbaban su descanso eran maldecidos. Un año después del incidente, mi amigo seguía en el hospital. Su condición no había mejorado. Los médicos decían que su mente estaba rota y que probablemente nunca se recuperaría. Fue entonces cuando decidí volver al cementerio. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había sucedido y, si era posible, cómo detenerlo. Regresé solo, en una noche similar a la que habíamos ido. El cementerio estaba aún más descuidado, si eso era posible. Caminé hasta la misma tumba, la vela negra y el pentagrama aún presentes, como un recordatorio de nuestra estupidez. Me arrodillé ante la lápida y comencé a hablar. No sabía a quién me dirigía, pero pedí perdón, rogué por la liberación de mi amigo. De repente, sentí un frío helado que me recorrió el cuerpo. La vela se encendió sola, su llama temblorosa en la oscuridad. Escuché un susurro, una voz que no era humana, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Me habló de la maldición, de cómo habíamos perturbado su descanso y de lo que tenía que hacer para enmendarlo. El ritual que seguí esa noche fue diferente. Fue una combinación de las palabras que había encontrado y las que la voz me dictaba. Me corté la palma de la mano y dejé que la sangre cayera sobre la tumba, ofreciendo una ofrenda. La vela se apagó y el susurro cesó. Sentí un peso levantarse de mis hombros, una sensación de alivio mezclada con un terror profundo.
Al día siguiente, fui al hospital. Mi amigo estaba diferente. Sus ojos, aunque aún vacíos, tenían un brillo que no había visto en mucho tiempo. Los médicos estaban sorprendidos por su repentina mejoría, pero yo sabía lo que había sucedido. La maldición se había roto, pero el precio que pagamos fue alto. Ahora, después de todos estos años, todavía siento las cicatrices de esa noche. Perdí a mi mejor amigo, aunque físicamente está vivo. Su mente nunca se recuperó del todo y vive en una especie de neblina perpetua. Y yo, aunque logré salvarlo en parte, llevo la culpa y el peso de nuestro error. Esta historia, que hasta ahora me atrevo a compartir, es un recordatorio de nuestra inmadurez y de cómo subestimamos fuerzas que no comprendemos. El cementerio sigue allí, silencioso y oscuro, y cada vez que paso cerca, siento que las sombras me observan, esperando. La estatua del ángel. Trabajar de velador en un cementerio puede parecer un trabajo aburrido para algunos, pero para mí siempre había tenido su encanto. Me ofrecía tranquilidad y una oportunidad para reflexionar mientras caminaba entre las lápidas y monumentos, cada uno con su propia historia. Sin embargo, nunca imaginé que un lugar tan sereno podría convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. Había una estatua en particular que siempre captaba mi atención. Era un ángel de mármol, situado en una sección antigua del cementerio. La figura, aunque desgastada por el tiempo, tenía una belleza inquietante. El ángel parecía vigilar el lugar, con sus alas desplegadas y una expresión serena pero penetrante en su rostro. Cada noche, al pasar junto a ella, sentía una extraña sensación, como si los ojos inertes de la estatua me siguieran. Una noche, durante una tormenta violenta, esa sensación se intensificó. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con furia el suelo empapado. Mientras realizaba mi ronda habitual, me dirigí hacia la sección del cementerio donde se encontraba el ángel. Al llegar, un relámpago iluminó el cielo, y juro haber visto algo que hizo que mi sangre se congelara. La estatua del ángel parecía haberse movido. No mucho, solo un ligero cambio en la posición de sus alas, pero suficiente para hacerme dudar de mis propios ojos. Parpadeé, tratando de convencerme de que era solo un truco de la luz o una ilusión causada por la tormenta. Sin embargo, la inquietud no me abandonaba. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por la visión de la estatua moviéndose. Traté de racionalizarlo, diciéndome que estaba cansado, que la tormenta había afectado mi percepción. Pero en el fondo, sabía que había visto algo extraordinario, algo imposible. La semana siguiente fue un infierno. Cada noche, al hacer mi ronda, me acercaba a la estatua del ángel, esperando ver algún otro signo de movimiento. Al principio, todo parecía normal, pero la sensación de ser observado se volvía más fuerte. Entonces, una noche sin luna, mientras caminaba por el cementerio silencioso, escuché un crujido. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener en seco. Me volví hacia la estatua, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A la luz tenue de mi linterna, vi lo imposible, el ángel se estaba moviendo. Sus alas se alzaban lentamente, como si estuviera a punto de emprender vuelo. Mis manos temblaban y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Observé con incredulidad cómo la estatua, que debería haber sido inerte, cobraba vida ante mis ojos. Quería correr, pero mis piernas no respondían, estaba paralizado por el miedo y la fascinación. Finalmente, recobré el control de mis extremidades y corrí de vuelta a mi puesto de vigilancia, con el corazón desbocado y la mente hecha un caos. ¿Cómo podía una estatua moverse? Pasé el resto de la noche en un estado de alerta máxima, con los ojos fijos en las cámaras de seguridad, esperando ver algo que confirmara lo que había presenciado. Pero las cámaras no mostraron nada inusual. La estatua del ángel permanecía inmóvil, como siempre. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Un velador del cementerio diciendo que una estatua de mármol se había movido por sí sola. Me tomarían por loco y probablemente perdería mi trabajo. Así que guardé el secreto, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi mente cansada.
Sin embargo, las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que pasaba cerca de la estatua, sentía una opresión en el pecho, una sensación de peligro inminente. Las sombras parecían más profundas y los sonidos nocturnos más siniestros. La estatua del ángel se había convertido en el centro de mis miedos, una presencia que no podía ignorar. Una noche, después de varias semanas de esta angustia constante, decidí enfrentar mis temores. Tomé una linterna y una cámara, decidido a grabar cualquier evidencia de movimiento. Llegué a la estatua del ángel y me senté en una banca cercana, dispuesto a esperar toda la noche si era necesario. El viento susurraba entre los árboles y la luna llena iluminaba tenuemente el cementerio. Pasaron las horas y no ocurrió nada. Comencé a sentirme ridículo, pensando que tal vez realmente había imaginado todo. Pero entonces, poco antes del amanecer, sentí una ráfaga de aire frío. Levanté la vista y vi, con horror, cómo la estatua del ángel comenzaba a moverse nuevamente. Esta vez, no solo levantaba sus alas, sino que también giraba lentamente la cabeza hacia mí. La expresión serena de su rostro se transformó en una mueca de dolor y furia. Levanté la cámara con manos temblorosas y comencé a grabar, tratando de captar cada detalle. Pero justo cuando la estatua parecía moverse más rápido, la cámara se apagó. La batería, que había cargado completamente, estaba muerta. Sentí una desesperación abrumadora y el miedo me paralizó. El ángel, ahora completamente vuelto hacia mí, extendió una mano de mármol en mi dirección. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La estatua avanzó un paso, y su boca se abrió lentamente, dejando escapar un sonido gutural, como un gemido de dolor. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla, y no podía escapar. La estatua se detuvo a pocos pasos de mí, y por un momento, todo quedó en silencio. De repente, una ráfaga de viento sopló con fuerza, y el ángel se desintegró ante mis ojos, convirtiéndose en polvo que el viento dispersó. Me quedé allí, temblando y sin aliento, tratando de entender lo que acababa de suceder. Finalmente, reuní el coraje suficiente para levantarme y correr de vuelta a mi puesto de vigilancia. Pasé el resto de la noche revisando las cámaras de seguridad, pero no había ninguna evidencia de lo que había presenciado. La estatua del ángel simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi mente estaba hecha un caos, y comencé a cuestionar mi cordura. En los días siguientes, investigué la historia del cementerio y descubrí que la estatua del ángel había sido colocada allí hace más de un siglo, en memoria de una joven que había muerto trágicamente. Se decía que su espíritu no había encontrado paz y que su alma atormentada había quedado atrapada en la estatua. Los relatos antiguos mencionaban avistamientos de la estatua moviéndose, pero nunca se había confirmado nada. Ahora, era yo quien había presenciado su maldición. Decidí no volver a trabajar en el cementerio. Presenté mi renuncia y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de esa noche infernal. Pero el tormento no terminó allí. Cada noche, en mis sueños, veo la estatua del ángel moviéndose hacia mí, su rostro deformado por la ira y el dolor. El gemido gutural resuena en mis oídos y me despierto empapado en sudor frío, incapaz de escapar de su mirada penetrante. Intenté buscar ayuda profesional, pero nadie pudo ofrecerme una explicación o una solución. La experiencia me había marcado profundamente y sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Mi vida se convirtió en una serie de noches de insomnio y días de paranoia, siempre esperando que la estatua del ángel regresara para atormentarme. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento una opresión en el pecho y una sensación de ser observado. Sé que el ángel está cerca, su presencia opresiva no me abandona. No sé cuánto tiempo más podré soportar este tormento, pero necesito que mi historia sea conocida. Tal vez sirva como advertencia para aquellos que se atrevan a subestimar el poder de lo sobrenatural. Algunas cosas están destinadas a permanecer en el olvido, y hay secretos que no deben ser desenterrados. Mientras termino este relato, el viento sopla suavemente a través de la ventana y por un momento me parece escuchar el susurro del ángel. Mi corazón late con fuerza y sé que el final está cerca.
La estatua del ángel ha reclamado mi alma y no hay escapatoria de su maldición. Que mi historia sirva como advertencia, nunca subestimen el poder de lo que no pueden comprender y siempre respeten el descanso de los muertos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.